Listo, cuando quieras. Bueno, bueno, como antes había contado Andrea e Ignacio, yo soy médico psiquiatra infanto juvenil. La idea un poco es transmitir el aspecto más de índole de tratamiento farmacológico en el síndrome de Tourette y un poco por ahí intentar entender el porqué del tratamiento, cuándo tenemos que tratar, cuándo no, porque bueno, muchas veces ocurre que obviamente como padres queremos o creemos que a veces es necesario tratar siempre los tics y eso no es tan así. Así que bueno, les voy a compartir una mini presentación, voy a intentar explayarme sintéticamente y después, como dijo Ignacio y Andrea, la idea sería evacuar las dudas que ustedes tengan o comentarios que quieran hacer. Andrea, ¿ya puedo compartir la pantalla? ¿Pruebo? ¿Sí? Ah, listo. Bueno, ahí está. Bueno, como les decía, ¿no? El tema síndrome de Tourette, ahora, que no sé por qué no. Ahí está. Bueno, ¿cuándo medicar los tics? ¿Sí? Que vendría a ser mi función. O sea, yo soy médico, ¿qué hacemos los médicos? Medicamos, no les voy a mentir, es lo que hacemos. Entonces, somos como el cuco a veces, ¿no? En el Tourette, porque al poner obviamente encima psicofármacos, muchas veces todo el estigma social que implica para un padre, una madre que su hijo tome un psicofármaco, está como difícil a veces de trabajar y bueno, hay una idea, un imaginario que muchas veces no es real, ¿sí? Eh, bueno, los tics los medicamos cuando la gravedad tiene un importante deterioro en la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestros hijos, de nuestros familiares, ¿sí? Cuando hablo importante en la calidad de vida, es muy subjetivo y va a depender de cada niña y de cada niño y de cada familia. Porque por ahí para la familia un tic es muy impactante y es muy molesto, y por ahí para el paciente no le molesta en absoluto, lo maneja muy bien y no tiene ningún tipo de problemática. Entonces va a haber que hacer un análisis sistémico, global, con la familia, con la escuela y con el paciente, a ver qué significaría para él un impacto en la calidad de vida. ¿Sí? Algo raro, por ahí que ustedes pueden llegar a decir, qué loco esto, ¿no? Pero a veces los tics que son muy complejos, supongamos, no sé, un paciente que haga movimientos de hombro, de cuello y luego haga una especie de aullido, puede no molestarle y quizás a otro paciente puede molestarle simplemente una elevación de los párpados o un leve carraspeo, ¿sí? Entonces, como le digo, es individualizado, es subjetivo, depende de cada paciente qué significa lo que sería impacto en la calidad de vida. Después, ¿cuándo también debemos medicar los tics? Cuando muchas veces están asociados a otros trastornos que requieren tratamiento farmacológico. Es decir, un poco lo que explicaba Ignacio. Los otros 14 ítems, por así decirlo, con los cuales nos viene el combo del Tourette de nuestros hijos o pacientes, ¿qué pasa? A veces pueden generar empeoramiento digamos, en el aprendizaje, en la conducta, en el estado del ánimo, en un montón de esferas de la vida social del paciente que empeoran muchas veces los tics y tenemos que tratar esos otros trastornos que tiene el paciente antes que el tic. Llámese trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, autolesiones, trastornos del espectro autista, trastornos del aprendizaje, ¿sí? Todos esos 14 síntomas, ira, bueno, como Ignacio ya comentó previamente, pueden empeorar además los tics y muchas veces tenemos que tratarlos y tratando esos otros síntomas mejora de forma secundaria los tics, ¿sí? Cuando también lamentablemente tenemos que medicar los tics, cuando no disponemos de terapeutas como Ignacio. No, Lamentablemente en nuestro perdón, medio, en la Argentina, perdón que sí, interrumpa, Nico.
se escucha, no sé si todos se escuchan también como una fritura de fondo. A Fíjense ver, saco los dentro auriculares. que, no sé No, si es la tuya o que no están todos silenciados para poder escucharte mejor. A ver, yo fíjate. saco los auriculares por las dudas, ¿se va mejor? Ah, no, me parece que es tu audio. Bueno, nada, ¿Mi listo. audio está malo? Suena como una fritura de fondo, no se te escucha claro, claro. ¿Les pasa a todos lo mismo? A ver, prueba. Sí, sí. ¿Ahí mejoró o sigue igual? No, sigue igual. Ah, bueno, no Bueno, no sé qué será. importa, seguí, seguí, Porque es seguí. raro, porque se da tanto con la compu como con los auriculares, No, por pero eso. No, pensé que era fritura porque no estaban todos silenciados, pero es cuando hablas vos. Listo, seguimos, dale, no bueno, pasa nada. perdón, ¿eh? No, no, Falla todo bien. técnica ahí. Bueno, como les decía previamente, muchas veces y lamentablemente no nos queda otra a los psiquiatras que medicar los tics porque no tenemos disponibilidad de terapeutas como es en el caso de terapeutas cognitivo-conductuales especializados en Tourette, como es el caso de Ignacio. De nuestro medio es muy común muchas veces que los psicólogos no se especialicen en este tipo de terapias o muchas veces no los contamos en el medio público, o bueno, como les decía, no hay formación suficiente de terapias basadas en la evidencia, entonces tenemos que terminar medicando un TIC porque no contamos con un terapeuta, con un psicólogo que haga la reversión de hábitos. ¿Sí? Y lamentablemente o positivamente, si tienen la suerte de tener el acceso a un terapeuta que maneje los tics como los maneja Ignacio, hay estudios que muestran que muchas veces la psicología iguala o es superior al tratamiento farmacológico en algunos casos de tics, ¿sí? Entonces, fíjense en qué importante, porque es decir, existe la posibilidad de poder tratar un tic de forma adecuada sin ser medicado, y muchas veces esos tratamientos psicológicos, ¿sí?, suelen ser superiores a la medicación en sí. Puedo borrar la siguiente filmina. Bueno, nosotros habitualmente pensamos en esquemas en la medicina y en la salud mental, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo empiezo el tratamiento de un TIC? Siempre el tratamiento de un TIC va a ser a través de la psicoeducación, ¿sí? La primera línea es explicar a los familiares y explicarle a los pacientes cómo va a ser el curso de los TICs y qué es lo que va a pasar y qué significa tener un TIC, ¿sí? Porque tenemos una luz de esperanza que dentro de la historia evolutiva del síndrome de Tourette, con el correr del tiempo, ¿sí?, hay un gran porcentaje de pacientes que por suerte los tics se van disminuyendo y en algunos casos hasta desaparecen por completo, ¿sí?, directamente con el correr de los años. Y obviamente después tenemos momentos en los cuales los tics se empeoran, son muy invalidantes, ¿sí?, tanto a nivel social como a nivel físico, pudiendo provocar dolor, ¿sí?, o incluso también dificultades en el ánimo o ansiedad que el paciente no tolera, ¿sí? Las líneas de tratamiento de los tics, como les comentábamos previamente, era la terapia conductual del lado de la psicología, lo que explicó Ignacio, la reversión de hábitos, exposición y prevención de respuesta, ¿sí? Y lo que me atañe a mí, que tiene que ver con el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, los remedios más usados son los antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Los antagonistas dopaminérgicos o neurolépticos o antipsicóticos. Entonces acá muchas veces aparece el miedo porque la palabra antipsicótico directamente se asocia o comúnmente se asocia con la esquizofrenia, con la bipolaridad, y nada tiene que ver las dosis y la manera en la cual se usan este tipo de remedios para tratar los tics, porque básicamente tienen que ver con el desbalance que existe de la dopamina en los ganglios de la base. Entonces, como estos remedios bloquean la dopamina en los ganglios de la base, nos permiten mejorar los tics, ¿sí? Pero uno podría decir,
Aspirina. La aspirina figura como un remedio que baja la fiebre, pero la aspirina se utiliza, por ejemplo, para los dolores musculares, para desinflamar una articulación, para anticoagular a un paciente que tiene problemas cardiológicos. No solamente sirve la aspirina para bajar la fiebre, ¿sí? Tiene múltiples usos. Lo mismo sucede con estos remedios. Dentro de estos remedios, los más conocidos, estaría el haloperidol, la risperidona y el aripiprazol, ¿sí? Después hay una variedad mucho más extensa que en la próxima filmina se las voy a mostrar, pero esos serían como los más conocidos y en su momento lo fue la Pimosida o el ORAP, la marca comercial, que actualmente no se encuentra disponible en la Argentina. Un poco más abajo, y si no han funcionado los tratamientos, por así decirlo, de primera línea, ¿sí? La terapia conductual y el tratamiento farmacológico con antagonistas dopaminérgicos, suelen existir otro tipo de fármacos, como puede ser la clonidina, ¿sí? Dentro de los agonistas alfa-adrenérgicos. Difícil de conseguir de forma pura, hay que mandarla a hacer, ¿sí? Es un antihipertensivo, entonces es un remedio que sirve para bajar la presión arterial. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo un remedio que sirve para bajar la presión arterial sirve también para los tics? Bueno, sí, sirve, y también sirve para mejorar la tensión o para bajar la agresividad y la impulsividad. Por otro lado, tenemos tratamientos un poco más agresivos, pero que si el tic, es incontrolable o tiene un grado de autolesión o tiene un estadio muy, muy difícil y refractario al tratamiento, está la toxina botulínica intramuscular. Después tenemos la tetrabenazina, que tiene sus ventajas respecto a los antagonistas dopaminérgicos, porque muchas veces no da aumento de peso, ni genera otro tipo de movimientos anormales que a veces pueden aparecer. La desventaja muchas veces es que la efectividad no es tan alta y que el precio lo es bastante alto y no siempre lo aprueban las obras sociales o las prepagas, a pesar de que la mayoría de nuestros pacientes cuenten con el certificado de discapacidad, de herramienta que nos permite poder cuidarlos, y además que administrativamente las obras sociales y las prepagas no nos impidan otorgarle los mejores tratamientos que ellos necesitan, ¿sí? El topiramato es un remedio que últimamente se está empezando a utilizar, tiene sus problemáticas, ¿sí? Muchas veces puede generar cierto embotamiento cognitivo, problemas en la atención, así que hay que ir viendo de qué manera se usa. Y después la polifarmacia, ¿sí? Es muy habitual en nuestros pacientes la polifarmacia, porque a veces tenemos que atacar varios frentes, como decía Ignacio, ese gran tablero de ajedrez, entonces tenemos que aplicar varias estrategias farmacológicas como múltiples estrategias psicológicas, ¿sí? Y por último, para los pacientes refractarios a los tics muy graves, habitualmente con el síndrome de Tourette, que se conoce como el síndrome de Tourette maligno, un nombre no muy amigable, pero bueno, a esos casos muy extremadamente refractarios, está la estimulación cerebral profunda, ¿sí? De los remedios, ustedes van a ver ahí en ese cuadrito, igual yo después le dejo a Andrea el PowerPoint para que ustedes lo tengan, lo bajen, hagan lo que quieran. Eh, los que tienen la letra A, ustedes van a ver en la columna de la derecha, la última columna, donde dice tipo de estudio. La letra A significa que es la mejor evidencia posible en la actualidad, ¿sí? Que es el de primera línea, el mejor remedio que existe para que tu hija o tu hijo tome, es el que tiene la letra A, ¿sí? Después la letra B es que o todavía no se ha terminado de saber con la suficiente cantidad de estudios o la suficiente cantidad de personas para poder decir es bueno, o muchas veces no funcionó con los de la letra A y hay que probar con los de la letra B, y ya en la tercera línea tienen los de la letra C. Por ejemplo, ven la tetrabenazina que yo les comentaba, tiene un nivel de evidencia C, pero hay para algunos pacientes que esa C se transforma en una A, ¿sí? Por eso les digo, siempre depende de la particularidad de cada paciente, ¿sí? El aripiprazol, quiero hacer una salvedad porque lo van a escuchar mucho, van a ver que tiene el aripiprazol, es el segundo fármaco que aparece ahí en ese listado,
y en el tipo de estudio dice A o B. ¿Qué pasa con eso? Hoy el aripiprazol ya está prácticamente en lo que sería la A, ¿sí? En los más recomendados. Tenemos que tener expectativas realistas respecto a los tics, ¿sí? Tanto los terapeutas, los médicos, los padres, los propios pacientes. Porque ustedes dicen, qué bueno esta charla, tengo un psicólogo que te trata los tics y hay un psiquiatra que te da remedios para los tics. Le vamos a ahorrar los tics. Ojalá, ojalá. En algunos casos se logra. En otros casos, o en otros chicos o chicas, no se puede. O lo esperable es que muchas veces haya fluctuaciones, como comentaba Ignacio, ¿sí? Entonces, la historia natural de los tics es con periodos de más tics y con periodos de menos tics. Muchas veces, ¿sí? La medicación colabora con mermar esos tics, por lo menos en lo que es la intensidad y la gravedad, y la terapia de reversión, ¿sí? Termina o también hace el mismo efecto o superior a veces que el remedio para con el tic, ¿sí? Pero lo de la meta realista sería reducir los tics y darle una mejor calidad de vida. Como comentaba Ignacio, el niño pasó de un grito a un carraspeo. El tic siguió, pero mejoró la calidad de vida y redujo por ahí ese tic que socialmente era tan invalidante para el paciente, ¿sí? Algo que ocurre comúnmente es que los padres o las madres se enojan porque los tratamientos dicen, estos tratamientos no funcionan, a mi hijo lo están medicando, va al psicólogo 2 veces por semana y no pasa nada, tiene un montón de remedios y no le hace nada. Bueno, la discontinuación prematura, es decir, cortar el tratamiento, ¿sí? Suele ser una de las causas principales de que no terminen de funcionar los tratamientos. Estos tratamientos llevan años, ¿sí? No son tratamientos que uno diga automáticamente, no, déjalo acá al estilo taller mecánico, déjamelo 3 semanas, que vas a ver que en 3 semanas ya está, solucionamos todo. No, eso es mentira. El que diga eso es un vendehumo, ¿sí? Y el tratamiento nunca es curativo, ¿sí? Sino lo que busca es que el paciente mejore sus síntomas, mejore su calidad de vida, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, mientras antes a mi hijo yo le aplique los tratamientos, mejor va a ser la evolución que va a tener. No necesariamente, nosotros creemos en la práctica y lo vemos que sí, mientras antes se efectúe el diagnóstico y mientras antes el paciente reciba los tratamientos, obviamente que va a tener más tolerancia a la frustración, mejor autoestima, autoconcepto, ya va a tener trabajado de qué se trata su síndrome, la familia va a estar recontra profesionalizada y entrenada en todo lo que tienen que hacer y en cómo acompañar, pero los tics tienen una evolución natural muchas veces, justamente por esto que explicaba Ignacio, de que el Tourette, ¿sí? Es un trastorno neuropsiquiátrico o neuropsicológico, entonces tiene su componente biológico, su base biológica, ¿sí? Así como lo tienen otras enfermedades médicas. Hay sufrimiento más allá de los tics, ¿sí? Y ese sufrimiento más allá de los tics muchas veces hacen que los papás o las mamás se enojen y nosotros le digamos, hoy lo importante no es tratar el tic, hoy lo importante es tratar el déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad, las conductas oposicionistas desafiantes. Esas otras 14 ítems que habló Ignacio que estaban abajo del iceberg, a veces tienen más relevancia y más peso que los tics y tienen empeoramientos sobre la calidad de vida de nuestros hijos, mucho más, o familiares, mucho más que los propios tics, ¿sí? Y a veces mejorando estos trastornos, ¿sí? Estos otros 14 trastornos, como decía Ignacio, o síntomas, mejoran de forma secundaria los tics, ¿sí? ¿Se entiende la idea? A veces yo puedo tratar, por ejemplo, un déficit de atención con remedios que a veces están descritos que incluso pueden empeorar los tics, lo cual eso también es un mito y en algún momento con Andrea armaremos una charla de eso si tienen ganas, porque si no se va a ir todo, se arboriza y se hace muy extenso, pero
muchas veces tratando el déficit de atención, el paciente mejora de forma secundaria los tics porque está menos ansioso, está menos desregulado, está menos impulsivo. Entonces, al estar más pacificado, el paciente logra tener menos tics porque los tics muchas veces están asociados directamente a situaciones de estrés ambiental y otras veces no, tienen un curso fluctuante y el paciente puede estar viviendo en Disney con la familia Ingalls y también aumentarse, digamos, o tener una gran severidad de sus tics, ¿sí? Acá les dejo mi contacto por cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Y bueno, esto es todo la presentación, como decía Ignacio, y le deberá hacerla lo más breve posible. Así que dejo de compartir, Andrea, y me silencio y vos seguís. Gracias, Nico. Qué bueno, qué claro todo. Y ahora hay un montón de preguntas para hacer y me imagino que todos los que estamos escuchando la charla, incluida yo, tenemos preguntas para hacerles a los dos. Así que lo único que les pido que no les dé vergüenza, les pregunten lo que sea. Si quieren empiezo yo para romper el hielo. Para cualquiera de los dos. Hay muchas consultas últimamente de familias de chicos recién diagnosticados que a mí me preocupa que me dicen, en noviembre empezó con tics motores, nada más, fónicos no, y ya el neurólogo me diagnosticó síndrome de Tourette y me dio la medicación, la tetrabenazina, que actualmente tiene un costo de 144.000 pesos. Entonces, si vemos lo que dice el DSM-5 para que sea diagnosticado el Tourette, que tiene que pasar un año, tiene que haber tics fónicos, motores, etcétera, etcétera, a mí me llama la atención como en 4 meses, sin haber antes un antecedente de tics en ese chico, en el relato de su mamá o de su papá, pueden diagnosticarlo. ¿Y por qué a un chico que no tiene un CUD, que no tiene un acceso fácil, que está en la otra punta del país, que no tiene ni siquiera un profesional que lo pueda guiar bien, dice que la única medicación que tenemos en este momento es la tetrabenazina y obviamente, como toda familia, como nos ha pasado una vez a todos los que venimos viviendo el Tourette hace mucho tiempo, se hace muy duro y la desesperación es tal, de recién diagnosticado, de algo que sabemos que aún no tiene cura y nos da una medicación que no podemos acceder. Entonces la desesperación es enorme. A ver, si alguno de los dos puede explicarme por qué pasa eso. Cuando un neurólogo supuestamente, si no vio nunca a nadie con Tourette, sabe cuál es la definición de un diagnóstico de Tourette, y un psiquiatra lo mismo. Lo dejo abierto a cualquiera de los dos. Bueno, yo respondo una partecita breve, igual me gustaría que después Nacho vuelva a repetir en esas 3 líneas que él sintetizó el diagnóstico Tourette. Primero, no es un diagnóstico correcto de Tourette. Número 2, no es la única medicación y tampoco es la de primera elección, ¿sí? Y número 3, no son de primera elección siempre los tratamientos, menos si los tics son leves, la farmacoterapia, ¿sí? Le cedo la palabra a Nacho, pero me parece que estaría bueno como remarcar cuál es el verdadero diagnóstico de Tourette, ¿sí? No, yo con respecto al tema de conseguir medicaciones y la complejidad que tiene eso, por lo que entiendo que va el tema de la pregunta, André, no tengo mucho más para agregar de lo que dijo Nico. No sé si Nico creo que te respondió. Veo que hay muchas preguntas en el chat. No sé si las querés ir leyendo, André. Sí, me respondió, pero ¿qué hacemos? Ahora vamos diciendo. Las que quieren hacer preguntas más que en el chat, ¿por qué no ponen, se muestran o levantan la manito y las hacen por audio o las leo, como más cómodo se encuentren? Me preocupa esas familias
chicos, ¿cómo hacemos con esas familias que pasa eso? Porque estoy en un lugar en donde no está, donde el único neurólogo que hay es el que me hizo el diagnóstico, el que me da una desesperación, no tengo cómo. Bueno, vamos, Sí. André, a ver, esta dificultad con respecto a los accesos a los tratamientos, ya sean farmacológicos o psicológicos, para que tengan una idea, en la última guía de actualización con respecto a el abordaje del Tourette, que se llama Guías Europeas, o sea, es como un consenso de expertos sobre el tema que dicen, bueno, a ver, al día de hoy, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son las principales dificultades con respecto a lo que es el abordaje del Tourette? Países como Alemania, España, o sea, lo que dicen es que en Europa la escasez de terapeutas y profesionales en el cuadro es bastante significativa. Yo cuando digo terapeutas me refiero a personal que tenga conocimiento con respecto al tema en cuanto al diagnóstico y al abordaje, ya sea psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, es muy deficitario en Europa. En Europa. O sea, imaginémonos lo que es en Argentina. Inclusive a nivel mundial, en España últimamente hay alertas bastante importantes con respecto a la demanda en el sistema sanitario de salud en cuanto al abordaje de diferentes diagnósticos aparte del Tourette. Entonces, la situación a nivel mundial con respecto al acceso a los tratamientos, ya sea por videollamada, de manera presencial, de la modalidad que se pueda, es bastante crítico. Entonces, lo que André está comentando pasa en todo el mundo, no solo acá. Por eso es importante, hay un link después, si quieren, con Luis Lehmann, que es otra persona que es, digamos, como un referente dentro del tema, por lo menos en el contexto local, en cuanto al apoyo de los padres, a lo que estudia sobre el tema, donde lo que vimos juntos fue eso, o sea, un repaso de las guías que salieron hace 1 año, 2 años, donde es preocupante el acceso de las familias a los terapeutas. ¿Sí? Así que bueno, eso, Andrés, es un poco la respuesta que te puedo dar. No hay una solución, digamos, básicamente es que las personas o que los profesionales nos sigamos formando y que cada vez se difunda mucho más todo. Básicamente eso. Bueno, Así que gracias, bueno, Nacho. Vamos a escuchar a Leti, que levantó la mano. Hola, Leticia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi consulta, bueno, primero quería agradecerles por este espacio. La verdad es que a mi nene de 8 años le diagnosticaron Tourette el año pasado. Empezó a principios de la pandemia, pero bueno, yo ya lo venía notando desde chiquito. Sus tics motores, después aparecieron los fónicos. Hicimos un tiempito de reversión de hábitos, pero bueno, la verdad es que a él lo agotaba demasiado, salía muy cansado y bueno, ahora estamos con una terapia, con una psicóloga, tratando esto que ustedes decían, de sus miedos, su ansiedad, su frustración. Decidimos empezar por ese lado y ver si con eso van disminuyendo un poco los tics. No son muchos, tiene algunos, pero bueno, los tiene. Mi consulta es el certificado de discapacidad. ¿Se llega a tener un certificado? ¿Hay que solicitarlo? Hoy él no tiene problemas en el colegio, en su vida social tampoco, pero bueno, no sé si es un derecho que a él le corresponde para tener más acceso a sus terapias. Bueno, básicamente era esta mi consulta. Nico, ¿querés responder? Bueno, sí, respondo un poco repitiendo lo previo. La idea del certificado de discapacidad, sí, se puede hacer tranquilamente, no hay ningún tipo de problema, es completar una planilla que habitualmente
por ahora se solicita que sea por un neurólogo infantil o por un psiquiatra infanto-juvenil, si el paciente obviamente es menor de edad, e idealmente también que haya acompañado un informe interdisciplinario, es decir, un informe de un psicólogo o de un psicopedagogo que esté acompañando en el tratamiento, como para también sustentar lo que le está pasando al paciente, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces todo el sistema de salud privado, y también público, pero el privado principalmente, obras sociales y prepagas, no otorgan la cantidad de tratamientos, de sesiones, o nos cubren al 100% lo que nosotros necesitaríamos, o por lo menos una parte. Entonces el certificado de discapacidad es una puerta de acceso, ¿sí?, que nos permite evacuar todas las necesidades de nuestros hijos y familiares, y de esa manera que la obra social o la prepaga no nos impida o no nos cuestione. Así todo, muchas veces terminás en un amparo. Así que, ¿viste? Hay que adecuar las expectativas, como decía antes, como con los tics. Hay que adecuar las expectativas. Muchas gracias. Tenemos una consulta que hizo Gabriela hace un rato, y se dice: una vez diagnosticado el Tourette, a raíz de esto, ¿el niño desarrolla otras comorbilidades? Bueno, quizás con Nico podemos ir haciendo ping-pong, una yo, una él, una yo, una él, para estar por ahí esperando a ver quién responde. Digamos, las comorbilidades, como decíamos antes, se dan en el 90% de los casos. O sea, casi siempre tienden como a ir por rutas diferentes, pero están relacionadas entre sí. De hecho, hay chicos que, digamos, cuando tienen ciertos pensamientos que generan un intenso malestar, aumentan los tics; cuando tienen mayor estrés, aumentan los tics; o sea, todo está relacionado. De hecho, todavía para ponernos bastante más por ahí, más finos, y también mucho más complejo, hay chicos que hacen tics para poder aliviar ciertos pensamientos, que no es lo mismo que un ritual. Sí, digamos, básicamente se tiende a dar de manera bastante conjunta. No es que cuando los tics empiezan las comorbilidades, no. A veces es al revés. Primero, cuando hace lo que se llama un screening o una entrevista con los papás, empiezan a nombrar algunas características, ya se empiezan a dar desde el primer año de vida. Por ejemplo, hay nenes que empiezan a caminar mucho antes de la edad que tienen que, más o menos esperable que caminen. Bueno, un montón de características que ya uno va viendo, que decís, bueno, empiezan a haber síntomas que hubiesen sido importantes poder abordar, por ahí no para solucionar o para curar, porque como ya dijimos con Nico, eso no se puede, pero sí se pueden hacer un montón de cosas a nivel contextual para que básicamente la familia, los colegios, los ámbitos de pertenencia, al menos sepan de qué se trata lo que está pasando, porque hay muchísimas veces que lo que uno escucha es: lo hacen a propósito, me lo hacen a mí. ¿Quién se cree que es irrespetuoso? Ojalá fuese eso, o sea, ojalá fuese irrespetuoso, ojalá, pero es mucho más complejo que eso. Así que bueno, creo que no sé si respondí la pregunta, espero que sí. No sé si vamos a seguir, no sé si hay más. Tenemos a Steffi, a Gabriela y a Jessy que quieren preguntar. Empecemos con Jessy. Igualmente, si tenemos 4 minutos y después nos conectamos por última vez. Les vuelvo a pedir disculpas por el tema. A ver, Steffi, ¿querés hacer tu consulta, por favor? Dale, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi consulta es la siguiente. Yo en mi caso trabajo con pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, me especializo en eso, y a veces lo que me ocurre en la consulta es que me resulta por momentos un poco complejo diferenciar si la conducta es una compulsión más tipo ticosa o es un tic motor. Pienso concretamente en un pacientito que tiene 10 años y cuyas ideas obsesivas principales están vinculadas al temor a la muerte o a que alguien le haga daño, y también algunas cuestiones de simetría y perfeccionismo.
Y lo que me ocurre cuando, por ejemplo, aplico exposición y prevención de respuesta, es que, digamos, sobre algunas conductas sí logro de alguna manera hacer esa prevención de respuesta, pero también veo que aparecen mucho lo que yo considero que podrían ser tics motores, ¿no? Puntualmente lo que hace el paciente es mover la cabeza de lado a lado, hacia atrás, al mismo tiempo que gira los ojos. Cuando yo charlé con los papás sobre la sintomatología, lo que me contaban los papás es que nunca había tenido tics fónicos, pero cuando arrancó el tratamiento hubo una semana que justo tuvo, digamos, algún tic que podría ser fónico, algún ruido que hacía con la boca, que después desapareció. Entonces, mi consulta por ahí más concreta sería qué recomendación podrían hacerme en cuanto a cómo profundizar en la evaluación para ver cuál sería la estrategia más indicada desde lo conductual para trabajarlo y qué tipo de criterios podría llegar a tener para ver si es conveniente hacer una interconsulta, por ejemplo, para detectar si se trata de un paciente con tics o con Tourette, digamos. En sí no tiene como un perfil de impulsividad, de irritabilidad o que tenga dificultades académicas. Sí, la presencia de estos tics motores que están como muy presentes y de alguna manera no lo afectan a él, no es que él se queja de eso, pero sí son observables para sus compañeros porque a veces le han dicho y le han hecho algún comentario de por qué haces eso, etc. Bueno, perdón, Nico, no sé. Ah, para vos, para vos. Bueno, qué pregunta. Primero que, a ver, actualmente de hecho se sigue investigando lo que se llama como el fenotipo. Digamos, básicamente si el Tourette es una expresión del TOC o el TOC es una expresión del Tourette. Y de hecho, para no aburrir a los papás también en temas teóricos y demás, habría que supervisar, digamos, el caso, porque a veces es muy difícil la distinción. De hecho, hay lo que se llama rituales a predominio mucho más compulsivo, donde tienen un predominio mucho más sensorial que ideativo, o sea. Pero bueno, a veces, o sea, es muy difícil diferenciar, porque además el TOC antes estaba dentro de una, digamos, dentro de un clúster, se llama, o dentro de un grupo, dentro de los trastornos de ansiedad, y ahora se excluyó y se puso como, bueno, se habla más que nada de espectro, donde es muy difícil a veces por diferenciar entre compulsión e impulsividad dentro del cuadro. Entonces, bueno, y de hecho es bastante compleja la respuesta y el abordaje, y porque tampoco es suficiente por ahí preguntarle a un consultante, bueno, ¿qué pensás? ¿Y qué haces para tranquilizarte? No, hago tal ritual. Bueno, ojalá fuese así el abordaje con niños, hasta con adultos es muy complejo, pero bueno, de hecho a veces los papás, desde la mejor